de AM. En esta ocasión tengo el gusto intelectual, pero la preocupación también intelectual por el tema, porque es un tema que a usted que nos escucha seguramente coincidirá en que es un tema lleno de aristas especiales, de una discusión necesaria, con un fondo que a mí me parece que es lo que no debemos de perder de vista, y con formas que también están a discusión. Hablo de la protesta de mujeres hartas de tanta violencia contra ellas y de la sistemática ineficacia de las autoridades de todos los estados del país. No se habla solamente de la Ciudad de México, sino de todo el país, particularmente desde luego por la concentración demográfica y por la resonancia que los hechos tienen en esta aglomeración urbana de la Ciudad de México y la zona metropolitana, pues tienen una mayor resonancia todos estos hechos. Para hablar sobre violencia contra las mujeres, protesta social y el desbordamiento de ella y qué es lo que puede suceder, tengo el gusto de que esté con nosotros Frida Guerrera. Ella es autora del libro Ni Una Más y es periodista y defensora de derechos de mujeres, niños y niñas. Frida, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gracias por estar aquí, Frida. Gracias a ti. Y tenemos también a Carla Michelle Salas, abogada feminista y defensora de derechos humanos, con quien ya platicamos la semana pasada y por ello la hemos invitado hoy para ver cómo se han dado las cosas en estas dos marchas o manifestaciones de mujeres. Carla Michelle, bienvenida. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Julio. Un saludo para ti, tu auditorio y por supuesto feliz de estar con Frida. Bien, pues está por llegar en unos minutos Dana Corres, activista y feminista, quien se va a integrar a la mesa ya en unos minutos seguramente, pero ya está aquí, pero vamos a comenzar con todo esto. ¿Frente a qué estamos, Frida? Tú que has vivido, denunciado y has conocido, digamos, las entrañas de todo esto que sucede, de las agresiones salvajes contra las mujeres y de la desatención generalizada en términos muy generales de las autoridades. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué está pasando, Frida? Pues justamente ese hartazgo, ¿no? Esa es la punta del iceberg del enojo, de la falta de respuesta de las autoridades durante todos estos años. No tenemos 3 años, no tenemos 2 años, ni de diciembre a la fecha que nos siguen dando respuestas nulas. El grito que desde hace tantos años se dio en Juárez, en Ciudad Juárez, con esto que estaba sucediendo y que no se alcanzó a escuchar, creo que es lo que estamos viendo, ¿no? Es finalmente este grito de nos están asesinando y no nos están escuchando. Lo hemos dicho bajito, lo hemos dicho medio fuerte, medio intentamos empujar trabajo con las autoridades, pero pues ahí está la respuesta. Pues sí. Carla Michelle, estuviste aquí la semana pasada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucedió? ¿Se elevó el nivel de violencia? Bueno, primero decir que la manifestación del viernes, por supuesto que fue una manifestación atípica, y eso creo que es algo que ha llamado mucho los medios, ha llamado mucho la atención por supuesto en los medios de comunicación y en muchos grupos todavía feministas, que como primeras reacciones fue, esa no es la forma de manifestarse. Y yo aquí quiero complejizar un poquito más el tema, sobre todo a partir de esto que comentaba Frida, de que al parecer hay una falta de atención por parte de las autoridades. Yo más bien diría que si hacemos un recuento de lo que le ha invertido el Estado mexicano en casi 3 décadas que hemos estado denunciando los feminicidios, las desapariciones de mujeres desde Juárez hasta Chiapas, si hacemos un cálculo de lo que le ha invertido el Estado mexicano a atender, comillas, a prevenir, comillas, la violencia contra las mujeres, en realidad es que no saldría una cifra menor. O sea, saldría una cifra realmente escandalosa. Tenemos prácticamente en todas las fiscalías de este país áreas especializadas para atender la violencia. Tenemos centros de justicia, tenemos leyes, tenemos un montón de dinero que se ha gastado en capacitar servidores públicos. Y cuando hacemos el recuento de cuáles son los resultados de todo ese dinero, de todo ese personal que todo el tiempo sale cada día 25 a tomarse una fotografía diciendo el día naranja, que hace eventos el 25 de noviembre, el 8 de marzo, vemos que no hay resultados concretos, que las mujeres todavía el día de hoy, parándose en cualquier fiscalía de sexuales, son maltratadas, son victimizadas, donde los feminicidios, a pesar de la denuncia que se hace valiente desde muchos sectores,
menores, desde el acompañamiento de las organizaciones, siguen siendo la impunidad una de sus principales características. Entonces, lo que pasó el día viernes no solo fue un hartazgo, sino decir, estamos hartas de esta política de simulación de las autoridades, donde se comprometen a mucho, pero en la realidad poco se está haciendo, o esas acciones que se realizan no se materializan en una efectiva política de prevención, de atención y de erradicación de la violencia. Bienvenida Dana Corres, hola, activista y feminista. Gracias, hola, Dana. Hola. Hola, Dana. Hola. Dana, ¿qué pasó en este viernes anterior? ¿Se desbordó la violencia? ¿Era violencia necesaria? ¿Qué sucedió? Yo quiero igual problematizar, no me parece que sea violencia, sino que más bien es un hartazgo, ¿no? Y creo que todas las que somos mujeres en este país, eso es una de las cosas que más me ha sorprendido, mujeres que quizá nunca lo habían manifestado como tal y que son mucho más conservadoras, hoy están diciendo lo que pasó el viernes es completamente válido, necesario y es resultado de años de indolencia, años de omisiones, años de tenernos olvidadas de la política pública, aunque pareciera que no. O sea, lo que dices a mí me suena a que la política falló y llevamos años, más de una década, ya con políticas específicas falló. Ayer, por ejemplo, escuchaba yo a Pati Chapoy diciendo lo que pasó es completamente válido, necesario, las entiendo. Pati Chapoy. Sí, ha sido entonces, una revelación claro, siempre. Y entonces, Bueno, nunca deja de sorprender. Bueno. Sí, exacto, pero creo que ahora lo entiende, ¿no? Mejor. Entonces, creo que no, fue enojo, mucho enojo. Lo que yo vi, por lo menos, no sé si ustedes fueron a la marcha, pero lo que yo vi fue mujeres cuidando a otras mujeres cuidando a las mujeres policías. Había mujeres que, por ejemplo, yo vi algunas sangrando de que a la hora de romper vidrios y tal, pues se lastimaron, y otras mujeres corriendo a auxiliarlas, cuidarlas, limpiarlas, ponerles vendas, gritándole a las mujeres policías, vénganse con nosotras, a ustedes también las violentan, y sabemos que es cierto, o sea, hay cifras de mujeres violadas por policías, hay mucha violencia hacia las mujeres dentro de los cuerpos de policías. Entonces, lo que yo vi, la verdad, me dejó profundamente conmovida, o sea, profundamente conmovida. Así van las cosas, Frida. Sí. Pero no está de más también señalar que sí hubo una situación de infiltrados, y sí hubo gente que fue justamente a reventar este grito, este hartazgo, aprovechando lo que yo en algún momento lo comenté cuando di mi postura a quienes me siguen en mis redes, lo que vimos en Oaxaca en el 2006, ¿no? O sea, cómo reventamos una legítima exigencia, pues de esta forma, criminalizándolas, haciéndolas ver como lo que todos los medios, 70 y tantas notas o 51 notas se dieron del tema, y del tema de feminicidio que siguió después o antes son 5, son 7, son contadas, ¿no? También tenemos que asumir que hay una parte de esto que se salió de control. En algún momento lo dije, me considero dentro de estas conservadoras que creo que podemos empujar haciendo acciones directas con las autoridades, prácticamente llevándolos de la mano para que hagan las cosas, pero así como lo he dicho siempre, fuerte y quedito. Ese tipo de cosas yo no las apoyo, pero nunca jamás las voy a descalificar, ¿no? Creo que es algo que desde cada una, desde nuestra trinchera, las leyes, acompañando, redactando para que se conozca todo esto, y gritando y pintando y rompiendo, pues lo hacemos, ¿no? Y creo que todas tenemos este derecho de expresar y de apoyar el cambio, y sobre todo centralizar que el objetivo de eso es: véanos, en efecto nos están asesinando a niñas, a mujeres, a niños, por el simple hecho de que en este país se puede y no hay quien lo pare. Frida, en particular, leo con frecuencia todo lo que haces en defensa, en la denuncia, la defensa y el acompañamiento judicial de casos muy específicos, y veo a una Frida Guerrera peleando contra una maraña de burocratismo, de indolencia, de burla, de revictimización. En ese sentido,
¿se logran las cosas mejor o en esa vía de llevar caso por caso y pelear contra la maraña burocrática, o es necesario organizarlas políticamente de otra manera? Yo creo que sí es un tema también de organizarlas, o sea, estamos desde Frida Guerrera, lo que hacemos es eso, o sea, lo que yo empecé a hacer fue eso, escribir, nada más dar a conocer. No tenía planeado ni siquiera acompañar o ir a pelearme con fiscalías ni nada. La misma falta de respuesta de estas autoridades y la revictimización constante de las familias fue lo que me llevó a empezar a buscar estos niveles. Sí creo que es un poco difícil, sin embargo, desde lo que hacemos ya con otras personas que se han ido sumando al trabajo que hace Frida Guerrera, es también coadyuvar a las detenciones, ubicar dónde están los presuntos, y hemos logrado detenciones importantes, sentencias dentro de estas mismas detenciones de violadores, de gente que se ha atrevido a lastimar a mujeres o a niñas, y bueno, desde mi punto de vista así es como yo creo que estoy ayudando un poco más, pero también se tiene que organizar a las familias. Desgraciadamente, las familias que ya se encuentran arrancadas, completas, asesinadas el día que asesinaron a sus mujeres y que fueron sepultadas, ellas son las mismas que están ayudando o están tratando de ayudar a que esto ya no se repita, que ni una más de verdad sea una realidad y no un hashtag. Creo que también nos falta este tema de empoderamiento de las familias. Abogada Carla Michel Salas, la estructura jurídica de este país está hecha para no atender eficazmente a las mujeres y para mantener un estado de predominio del varón. Yo creo que justo lo que ha planteado Frida, de cómo hemos trabajado, digamos, desde lo individual, pero también desde lo colectivo, o sea, todas las que estamos aquí te podemos decir que hemos participado activamente con el Estado, con las autoridades, porque de pronto se crea la imagen de que las feministas prácticamente tenemos un hueso en la cabeza y de que estamos rompiendo y aventando glitter, pero lo cierto es que todas, a pesar de que sí ha llegado un momento en el que nos hemos enfurecido, que probablemente nos hemos parado de mesas, todas hemos arrastrado el lápiz, todas hemos contribuido a redactar esas leyes, a generar esas políticas públicas. Las que estamos aquí es una muestra de que sí es posible garantizar el acceso a la justicia con nuestros propios recursos, acompañando a las familias. Es decir, hemos dado muestra de una profunda civilidad, pero también de cómo las cosas sí pueden funcionar. Yo creo que no es un problema de la estructura jurídica, no es un problema de falta de instituciones, incluso me atrevería a decir, no es una falta de presupuesto, porque si bien por supuesto se necesita más, el dinero que se ha destinado tampoco, insisto, es menor. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Yo creo que tiene que ver que la política o la intención del Estado mexicano ha estado puesta precisamente en no hacer que funcionen las cosas. Uh-huh. O sea, de pronto decimos, la falta de intención o la falta de voluntad política, pues más bien es que la voluntad política ha estado por parte de las autoridades de mantener esta situación de impunidad, de efectividad en la prevención, en la atención de la violencia contra las mujeres. Porque a pesar de que se ha cuestionado mucho el actuar de varios grupos, sí, yo también estuve en esa manifestación y por supuesto que identificamos a grupos infiltrados porque además los conocemos de otras manifestaciones. Uh-huh. O sea, tampoco es que en esta marcha haya sido nueva la presencia de estas personas. Sabemos, pero también sí hay que asumir que hubo una representación de enojo, de encabronamiento, incluso me atrevería a decir, de muchas jóvenes que por supuesto ya no están, le dijeron al gobierno de la Ciudad de México no más simulación, porque de pronto el gobierno de la Ciudad de México ha insistido en una serie de acciones. Yo leía una revisión que hacía CIMAC Noticias de todas las políticas que ha estado anunciando la jefa de gobierno y decía, tenemos ya una capacitación, tenemos ya, por ejemplo, a las abogadas de las mujeres. Y entonces CIMAC decía, a ver, todas estas acciones que ha estado anunciando la jefa de gobierno son acciones que ya estaban, o acciones que tienen ya un montón de años, pero que habían sido olvidadas o no se les había dado el impulso. Y entonces de pronto, insisto, es esta política de simular, de decir que estamos haciendo las cosas, pero sin evaluar que efectivamente estén dando resultados. Entonces, lo que hicieron las compañeras
con infiltrados o sin infiltrados, pero hubo una expresión real, legítima de enojo, lo cierto es que esas mismas jóvenes ya se han sentado a dialogar. Y eso es una profunda muestra de civilidad del movimiento feminista y de las diferentes expresiones de que siempre, siempre, siempre estamos dispuestas a dialogar y sobre todo a construir con el gobierno, pero eso sí lo han dejado claro, no vamos a permitir mayor simulación y eso está bien. Dana Corres, varios de los comentarios en las redes y en YouTube hablan de vandalismo y dicen que te pregunte, por ejemplo, en ese tuit que pusiste de el incendio de la estación de policía, de que somos todas y no nos movemos. Vandalismo, violencia, protesta, justicia. Me parece, no sé si tú estuviste cuando la estación de Florencia, Sí, yo no estuve cuando Insurgentes, yo a llegué 10 tarde, metros. o sea, yo a Insurgentes no llegué, pero llegué a Florencia y al Ángel. Me pareció que fue profundamente simbólico lo que pasó. Cuando uno ha ido a varias marchas en su vida, uno sabe que, o una sabe que cuando avisan viene la policía, todos corremos porque te pueden golpear, te pueden jalar, te pueden llevar y entonces se convierte ya en una onda más violenta y más difícil de manejar, ¿no? Uno lo sabe. Hay gritos cuando sabemos que viene la policía, ¿no? En este caso, las compañeras estuvieron, estoy hablando en segunda persona, estuvieron, pero voy a hacer este simbolismo porque creo que es importante hablar en primera persona y decir estuvimos, rompimos, abrimos la puerta, quemamos algunos de los, estandartes que estaban ahí, logramos entrar, quemamos 2 botes de basura, evidentemente no fuimos, o sea, las 5,000 no entramos, había algunas compañeras designadas para eso, todo se hizo, digamos, no se golpeó a nadie, lo único que se golpearon fueron puertas y fueron cristales de la estación de policía. Designadas quiere decir que fueron programados. No designadas, sino que eran las más ágiles, las más delgadas para subir, porque... Designadas en el momento. Sí, en el momento, ¿no? De una forma, digamos, orgánica, natural. Sí. Uh-huh. Y entonces llegó un momento en el que vimos cómo venían los camiones de bomberos y alguien gritó, viene la policía, y en algún punto pues nos empezamos a poner nerviosas y algunas nos empezamos a mover caminando rápidamente hacia el Ángel y yo vi cómo entre todas nos agarrábamos de la mano y decíamos no pasa nada, si llega la policía somos todas, tranquilícense, somos todas. Y es de esas veces en las marchas, porque sucede pocas veces, en que nos quedamos todas, nos tranquilizamos y decidimos quedarnos allí afuera. Ya al final la gente se terminó dispersando después de ya otros 20 o 30 minutos, pero fue muy simbólico decir somos todas, porque todas estamos tan enojadas que todas rompimos estos cristales y todas incendiamos que no incendiamos toda la estación, se incendió únicamente unos botes de basura, uno en la escalera, uno en el primer piso. Entonces, si no entienden el simbolismo del tuit, pues me parece lamentable. Creo que hay que hacer un análisis, ¿no? De narrativas y de simbolismos y de mensajes, porque fuimos todas en realidad. Y entonces, en ese momento lo que dijimos fue pues que nos lleven a todas, que nos lleven a las 500 o 600 que estamos aquí. Y lo que, por ejemplo, dijimos el día que tuvimos la reunión con Claudia fue, si se van a abrir carpetas de investigación, que se abran 3,000 carpetas de investigación, ¿no? ¿Por qué no estás de acuerdo con esas expresiones de activismo, Frida Guerrera? No las apoyo, pero no estoy en desacuerdo. Es como esta parte de yo creo que podemos empujar desde la acción, en el sentido de esto que yo ya decía, ¿no? Afortunadamente tengo un colaborador que me ayuda a investigar, que me ayuda a ubicar gente. El primer día desgraciadamente de este año que se da este primer feminicidio y que es un primer feminicidio infantil en el país y que ayudamos a la detención con la Fiscalía del Estado de México y de Puebla del presunto, para mí eso fue, y que hemos ayudado a otros 20 más a detener, es como mi manera de accionar, ¿no? Es como mi manera de decir
pues si se sienten rebasados, ayudémosles a hacer justicia, ¿no? Pero bueno, estar viendo, yo lo vi, yo me reservé ir a la marcha, estuve obviamente con la televisión, con el audio aquí, el video acá, revisando todo lo que estaba pasando, lamentablemente, viendo todo lo que los medios enfocaron, no está esto que acaba de decir, o sea, yo no... debió haber sido fantástico ver este grupo de mujeres unidas y estamos todas y a todas nos llevan y seguramente las que no estábamos ahí íbamos a ir a que nos metieran también aunque no estuvimos ahí, ¿no? Es como ver plasmado eso que muchas veces has querido gritar y que mi manera de gritarlo es esa, te ayudo a hacer justicia, escribo la historia de esta mujer y de esta niña para que la sociedad la conozca y pueda en algún momento gritar junto a estas mujeres. Uno de las cosas que yo invito mucho a hacer es esa, justamente, grita, ¿no? Te quieren llevar, grita, tírate al suelo, grita fuego, grita terremoto, no sé, no te gusta lo que está pasando en la escuela, grita, no te gusta cómo te está tratando tu marido, no te aísles, grita, o sea, pero verlas en ellas, pues sí fue así como de vernos todas, ¿no? Así es. Vernos todas. Carla, estuviste a 10 metros, dices, del incendio de esa estación de policía. ¿Qué pensaste? ¿Qué valoraste intelectualmente? ¿Fue emotividad? ¿Abogada? ¿Pensaste en el Estado de Derecho? Yo me he sentido profundamente representada, al igual que Frida, que insisto, yo creo que tenemos, o sea, somos de otra generación, y nosotras hemos optado por otra vía, pero te puedo decir que me siento profundamente representada, o sea, incluso desde lo de la Procuraduría, yo siempre decía, ¿cuántas veces, o sea, después de enfrentarnos con los fiscales, con los jueces, escuchar resoluciones absolutamente fuera de toda proporción, violando derechos humanos de las mujeres, violando la Constitución, donde no se le garantiza el acceso a la justicia a las mujeres, y ese es el cotidiano. Después de escuchar, insisto, esas resoluciones, de ir tantas veces a la fiscalía, de discutir tanto con fiscales en fiscalías sexuales, o sea, yo decía, ¿cuántas veces no he pensado en mi mente en romper un vidrio, aventarles algo y gritarles? Y luego, pues me acuerdo que soy abogada y digo, eso no lo puedo hacer. Entonces, pero muchas veces, por supuesto que esa idea ha estado rondando mi mente. Y de pronto cuando lo vi, que se atrevieron a hacerlo, yo dije, qué bueno que lo hicieron. Y lo mismo con la policía. O sea, había como está acostumbrada la sociedad, y hay varios tweets que van en ese sentido, de la pasividad de las mujeres, pero de pronto es que parece que nada les gusta. O sea, si las mujeres nos manifestamos y denunciamos la violencia con un performance, ridículas. Si hay mujeres que se ponen a bailar como una forma de violencia en contra del acoso y los feminicidios, se burlan, hacen memes. Si las mujeres decidimos vestirnos de tal manera, aventar brillantina, se burlan. Entonces, o sea, nadie puede decir que las mujeres, y particularmente el movimiento feminista, para denunciar la violencia, no hemos hecho de todo. O sea, desde hacer leyes, desde representar casos, desde manifestarnos pacíficamente, desde hacer performance, desde sentarnos a mesas de negociación con las autoridades. Hemos hecho de todo. Lo que sí no habíamos hecho, y eso es atípico, es precisamente, pues, de pronto prender fuego, romper ventanas. Y creo que funcionó. Funcionó, sí, hay una crítica muy fuerte, que eso no lo vamos a negar, pero lo cierto es que funcionó. Hay una profunda reflexión en este país de muchos grupos parece que era necesario para decir, oigan, sí es cierto, están matando, están violando a las mujeres y no estamos haciendo nada. ¿Qué se logró, Dana Corres? ¿Qué habría que corregir? ¿En qué habría que insistir? A mí, yo igual que Carla, creo que uno de los grandes logros de lo que pasó el viernes es que les guste o no les guste, estamos hablando de esto, y lo estamos hablando de verdad, hasta en programas como Ventaneando, en no sé, o sea, lo estamos hablando en espacios donde esto no se hablaba, ¿no? Y donde, por ejemplo, hay mucha misoginia, como Ventaneando. Entonces, me parece impresionante que por vez primera estemos viendo esto, que también estemos hablando de violencia en otros espacios. Por ejemplo, yo escuchaba a mujeres periodistas y reporteras decir, hablando de por qué no habían enviado los medios a hombres
a mujeres periodistas y reporteras a cubrir la marcha, y que tenía que haber un cambio en ese sentido. Y si lo profundizamos, tenemos que hablar también porque no hay jefas de redacción mujeres, directoras de medios mujeres, nos faltan, porque falta esa voz. Y falta en todos los ámbitos de nuestra vida académica, política, de entretenimiento, cultural, lo que quieras, faltamos las mujeres. Y creo que eso también pasa a nivel sistema de justicia. Creo que faltan más mujeres porque las mujeres, nos guste o no, y lo estamos viendo a partir de este debate y de esta profunda reflexión derivada de las marchas del viernes, las mujeres tenemos otra visión y entendemos el nivel y la profundidad de violencia que vivimos, porque la vivimos desde que somos niñas, ¿no? Desde que vivimos nuestro primer acoso, desde que vivimos la primer mirada lasciva, desde que llegamos a la universidad y nos tratan distinto, o llegamos a la escuela y nos tratan distinto, desde que tenemos nuestro primer trabajo y nos mansplican y nos pagan menos y nos hacen trabajar más. O sea, en todos los ámbitos de nuestra vida vivimos violencia desde que somos niñas. Entonces, ¿quién mejor que nosotras para entender la violencia que estamos viviendo? Y por eso creo que gracias a la marcha es que hoy muchas mujeres que a lo mejor no eran conscientes de esta violencia o no lo habían expresado, hoy están diciendo, ay, mira, sí es cierto, o sea, sí es cierto. Y lo que dicen las chavas, pues sí, tienen toda la razón. Además de este marco estructural, Frida Guerrera, del cual estamos hablando, ¿cómo ha aumentado? ¿Ha aumentado el número de violencia hacia las mujeres en los meses o en un año, de un año hacia acá? Y creo que en términos cada vez más salvajes, ¿no? Así es, la hazaña cada vez desgraciadamente es mayor. Justo ese día que estábamos con el tema de la marcha y viendo que, pues también monitoreando a las amigas que estaban ahí, estaba con la documentación del día y bueno, o sea, en ese momento estas mujeres que fueron encontradas asesinadas, una mujer de 70 años, o sea, dices, no, estábamos gritando acá, estaban gritando ellas aquí y esto seguía sucediendo, ¿no? Y eso, la hazaña cada vez es mayor, las edades son cada vez más menores, ya no se detienen con abuelitas, ya no se detienen con sus propias madres, ya esto está completamente rebasado. Y si no se alcanza a escuchar este grito, yo lo he pensado así, también es un tema de que estas jóvenes, porque la mayoría eran jóvenes, yo soy de las de más de 40, ya tengo 49, yo crecí muy diferente a cómo ellas están creciendo, a cómo ellas han vivido su juventud, su adolescencia. Yo salía a la calle y yo no tenía miedo de que algo me fuera a pasar, eran las 3 de la mañana y podía caminar tranquilamente, y esto no pasaba, no era tan común que sucediera. Y estamos hablando de los focos rojos, vivía en Ecatepec, caminaba en Coacalco, nos íbamos a cualquier parte de este país en ese momento y no pasaba. Y volteas de repente a ver a estas mujeres que ahora son pues de 20, 19, 25 años, que han crecido desde chiquitas con esta situación de si salgo y me matan. O sea, tengo una chica muy joven que quiero muchísimo, que es casi como mi hija, muy amiga de mi hijo, que me dice, madre, yo no salgo, sola no salgo, no puedo, no me paralizo, me da mucho miedo, porque me tengo que desplazar de Tecámac a la Ciudad de México, y si no me lleva mi novio no salgo, ¿no? Entonces sí creo que nos están dando una lección histórica estas mujeres jóvenes, en torno a este tema, y que ojalá de verdad se mantenga esa visibilidad. Ojalá el discurso que se dio referente a lo después de esta mesa que tuvieron con la jefa de gobierno no se quede ahí, y no nada más se quede en lo local, Julio, porque es un tema de todo el país, es un tema de todo el país. Dana, ¿tú estuviste en algunas reuniones con la jefa de gobierno y su equipo? ¿En una? Sí, en la segunda ya no pude ir, estoy enferma, pero pues me parece que ella aceptó que debe de haber un cambio de narrativa, y me parece que esto también es a nivel nacional. O sea, tenemos que hablar de un cambio de narrativa en los medios, en el sector público, en cómo nosotros y nosotras nos referimos a estos temas, dejar de culpabilizar a las mujeres, dejar de revictimizar a las mujeres. O sea, necesitamos un cambio, ¿no? Ella aceptó que la palabra fue equivocada y que si nos sentimos ofendidas y violadas por eso, entonces ella reculaba en ese sentido. Ahorita hay una continuidad en teoría para poder
tener cosas más claras, pero creo que el problema es tan amplio y tan profundo que no sabemos bien por dónde empezar. Creo que es apenas un diálogo que estamos comenzando y yo esperaría ver en las próximas semanas, meses y años, porque esto no se va a resolver en 6 años, yo creo que ustedes lo saben, o sea, tenemos 20 o 30 años hablando de esto y viendo la profundidad y la hazaña y el dolor y la violencia. No creo que se resuelva en 6 años, pero si empezamos como país a hablar de este tema y a ponerlo sobre la mesa, pues esperaría que tengamos cambios, ¿no? O sea, tampoco quiero ser súper optimista porque sé que es bien difícil, pero pues eso. Carla Michelle Salas, ¿tú crees que luego de estas manifestaciones fuertes de mujeres puede ir cambiando el esquema de atención real? No solo la retórica, no solo la discursiva, no solo lo inmediato, sino que realmente un equipo como el de mujeres en primeros niveles directivos, Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, Rosa Isela Rodríguez como secretaria de gobierno, Ernestina Godoy como procuradora de justicia, ¿hay sensata convicción de que puedan comenzar a cambiar las cosas o a lo mejor es puro rollo y dentro de poco las cosas vuelven a su nivel? Pues yo quiero creer que sí. O sea, yo quiero creer que sí es un gobierno distinto, que además, pues tú lo has dicho ya, o sea, son mujeres que están ocupando, o sea, mujeres con poder, cosa que tampoco es que esté presente en todos los estados, pero además yo diría mujeres que tienen una trayectoria luchando por causas justas, y eso sí es una diferencia. La verdad es que yo no recuerdo en los últimos años que un jefe de gobierno se haya disculpado y haya aceptado que ha cometido errores a partir de alguna manifestación que pudo haberse salido de control. Y tenemos los antecedentes muy cercanos. En el caso de Mancera, hubo muchas manifestaciones y lo que se dedicó durante los 6 años fue a criminalizar la protesta social. Mucha gente salió finalmente amnistiada por una ley que fue aprobada pues ya en meses recientes, incluso ya con el nuevo gobierno. Entonces me parece que ha reaccionado bien hasta este momento la jefa de gobierno, ha reconocido. Primero tuvimos esta reunión que incluso cuestionamos en la mesa pasada, donde había un grupo de feministas con determinadas características de edad, de condición política, incluso social, porque lo dijimos en esta mesa, donde pues un grupo de jóvenes no se sintieron representadas. Acto seguido busca esta reunión con jóvenes, se sienta a dialogar, aguanta, digamos, los reclamos directos y se genera un diálogo, y eso es muy bueno. Ahorita ya va otra reunión de seguimiento y sé que van a haber otras, entonces eso ya está diciendo que la voluntad es distinta, que hay un reconocimiento también de estos errores que se han cometido y por supuesto, lo que decía, nosotras hemos dicho siempre, a pesar del enojo, a pesar de las diferentes manifestaciones y a pesar de los reclamos, nosotras siempre regresamos a la mesa de diálogo y siempre tenemos propuestas. Entonces creo que como movimiento, independientemente de los grupos que haya, de los colectivos, eso es lo que se está evidenciando después de esta manifestación. Ahí estamos las feministas sentadas, proponiendo y analizando con el gobierno qué vamos a hacer frente a la violencia contra las mujeres. Frida Guerrera, una de los señalamientos que leo constantemente en las redes sociales es ¿por qué no van a protestar al Estado de México? El Estado de México está igual o peor y allá no van a protestar. Tú conoces bien la realidad y has tratado muchos casos relacionados con ese aparato de justicia en el Estado de México. ¿Cuál es la situación en el Estado de México? ¿Y ahí también debería haber una protesta tan fuerte? Sí, creo que una protesta más. Mucho más fuerte. Porque, bueno, nosotros tenemos un año como cercanos a las autoridades. Yo siempre he dicho algo, mi trabajo, mi labor es con las víctimas, mi lugar es con ellas. A quien tengo que escuchar es a ellas. Que desgraciadamente nos hacemos puente para que lleguen con las autoridades, es desgraciadamente triste, ¿no? Veo alguna situación, a veces también de simulación. Nosotros tenemos una mesa con 2 grupos, porque es un grupo muy amplio que se parte en 2 en estas reuniones con el fiscal del Estado de México, el general, donde se llegan a acuerdos, donde se les escucha a las víctimas, son reuniones maratónicas y que ya cuando se tiene que concretar en las fiscalías regionales o en la Fiscalía de Feminicidios encabezada por
la maestra Irma Millán, pues ya, hasta ahí se queda, ¿no? También un tema, y no tengo por qué dejar de decirlo, un tema donde cuando ya las familias que nosotros acompañamos están enfrente de la fiscal de feminicidios, ella les empieza a decir, ¿y a poco por qué están con Frida Guerrera? Tengan cuidado, Frida Guerrera les pide la mitad de su reparación del daño, Frida Guerrera, cuando en la vida jamás nunca lo haré ni lo voy a hacer así me muera de hambre. Pero un tema de como de meter en choque a quien las está acompañando para no sé con qué fin se haga, MPs que constantemente, en lugar de darle una respuesta a la familia, le dicen, oye, es que si sabes que Frida Guerrera esto y que Frida Guerrera aquello, o sea, cuando el punto no es el tema de quién las está acompañando, sino su situación de justicia que no llega, ¿no? Tenemos una relación respetuosa y creo que la mayoría lo sabemos. La maestra Dilcia es una mujer que intenta también apoyarnos o hacer o ayudar, pero también es muy triste que si una mujer está poniendo una denuncia y no le quieren poner la denuncia por violencia intrafamiliar en cualquier centro de justicia para la mujer, si no te conoce, pues ya se fregó porque no le van a poner la denuncia. Si te conoce o alguien le dice, busca a fulana para que le hable a quien le tenga que hablar, para que te hagan caso, entonces sí se pone la denuncia. Entonces sí se toma en consideración que la mujer está necesitando apoyo, ¿no? A mí me acaba de pasar la semana pasada, a las 10 de la noche fui a rescatar a una mujer que sí nos dieron toda la situación de atención y todo, pero porque llegué al Centro de Justicia para la Mujer de Cuautitlán y dije, me manda la maestra Dicia, ¿no? Entonces, ¿no? Pase y la atención y vayamos, llevémosla al médico y lo que necesita, un cafecito, ¿no? Una camita para que esperen toda la noche. Entonces, sí creo que el Estado de México sigue siendo vergonzante lo que sucede. Creo que el gobernador se ha mostrado absolutamente omiso. Bueno, si el presidente en algún momento se le ha cuestionado qué piensa del tema y dice que hay temas en donde él no se va a meter, para el gobernador del Estado de México eso no existe, ni va a existir más que sus tarjetas rosas. Ya. Dana, leo algunos comentarios que creo que dan ejemplo de un pensamiento que está expresado en el chat de YouTube de un programa como este, que es de un corte progresista y que es de un corte crítico, es decir, de alguna manera creo que quienes escriben aquí pues representan una forma de pensamiento distinta a otras, pues. Aurelio Rodea Lira dice, cuando una mujer se respeta a sí mismo, todos las respetamos. María Guadalupe Orozco dice, yo a mis hijas las he empoderado y eso es suficiente. José Castro dice, deberíamos ir a manifestarnos a la casa de ellas, pintarrajear su casa, romperles sus vidrios, que al fin es manifestación en contra de la violencia feminista. Ana dice, violentas, agresivas, y así como eso les puedo leer bastantes comentarios muy duros y muy rudos. Violentos. ¿Qué opinas, Dana? Pues justamente desde el día de ayer estoy viviendo profundo acoso en redes sociales. Tengo además también una denuncia ante el MP por amenazas de muerte también hace unos meses. Sé lo que es, o sea, todas aquí creo que sabemos perfectamente lo que es ir y denunciar ante una fiscalía. Es muy difícil, es salir con ganas de llorar o llorando, definitivamente. Yo le preguntaría a ese radioescucha qué es respetarse a una misma y para él qué es respetarse a una misma, porque respetarse a una misma es que, o no respetarse a una misma, que usar una minifalda, maquillarte, o sea, perdón, pero creo que todas las mujeres somos personas y no necesitamos respetarnos a nosotras mismas, lo que quiera que sea eso, para que nos respeten y no nos maten y no nos violen y no nos toquen y nos insulten, etcétera, ¿no? Me parece bien importante hablar del acoso digital porque es un tema del que vamos a estar hablando profundamente en los próximos años y que ya llevamos hablando de él un par de años. No soy solo yo, a mí me
me están difamando en redes sociales, pero también a Lucía Riojas, que es diputada actualmente, diputada además también que lucha por los derechos de la comunidad LGTB, y a las dos nos están atacando y nos están amenazando y nos están acosando, y evidentemente todo el tiempo hay miedo, ¿no? De que las amenazas crezcan o suban de tono. Yo llamaría a estas personas, que seguramente son hombres, a que pues piensen que merecemos respeto y que al final también estamos luchando por las mujeres con las que ellos conviven, ¿no? Por sus mamás, sus hermanas, sus primas, sus tías, sus amigas, y que a lo mejor no lo entienden, pero que les toca respetarnos, ¿no? El feminismo no es violento, no puede serlo, porque el feminismo es el movimiento pacífico más importante del último siglo. No ha costado ni un muerto, ¿no? Ni uno. No hay un movimiento tan pacífico como el feminismo. Y lo vimos también en la marcha del viernes. Entonces, hago un llamado a que por favor denuncien esas cuentas que instigan a la violencia. Y tenemos que trabajar con las plataformas porque sirven mucho para nuestro trabajo. Yo creo que al Estado también, sobre todo al Estado, pero llamar a las plataformas a que mejoren las reglas y al Estado a que meta su mano, porque estamos viviendo ya mucha violencia a través de las redes sociales. Yo creo que sería importante esto. Yo he hecho el llamado de que, hemos hecho el llamado de que no se denuncien las cuentas. Nosotros el mes pasado logramos llevar a un agresor del 2017 a una audiencia y está vinculado a proceso por amenazarme de muerte por vía digital. Es bien difícil, pero lo que decía, empuja. O sea, si es tu propia carpeta, yo ya tengo 4 carpetas abiertas en la FEADLE. De esas 4 tengo a 1, pero ya ahí la llevo, ¿no? Y creo que tenemos que tener esta cultura de, en efecto, o sea, Claudio Sheinbaum lo acaba de decir, sí. No se va a tolerar la violencia digital tampoco, está llamando a que se denuncien todas estas, legalmente, todas estas amenazas, todo este acoso que se está viviendo, porque sí lo estamos viviendo todo el tiempo. O sea, yo no me considero feminista, me considero una mujer que se puso a redactar historias y acompañar familias, y que desgraciadamente también está la otra parte, mujeres que son feministas que me dicen, tú no digas que eres feminista, y que no te digan que eres feminista porque tú estás viviendo y estás aprovechándote de todo el movimiento feminista, ¿no? Y es donde vienen como estos choques que lamentablemente se dan, ¿no? Pero que esto, denunciemos legalmente, no denunciemos en la plataforma porque se van a ir, y si dejas la huella digital, se da con ellos. O sea, nadie puede estar en el anonimato, y es simplemente lanzar una amenaza o estar acosándote sin que tenga un castigo. Pero yo ahí diría, por ejemplo, que, o sea, sí hay cuentas que yo las he seguido y he visto que las han estado acosando. Hay una campaña en el caso de Frida, en el caso de Dana, en el caso de Dana, pues particularmente en los últimos días. Y hay muchas cuentas anónimas que están haciendo esta labor. Pero también yo voy a poner un tema sobre la mesa hay otras cuentas de gente muy pública que se ha unido a este linchamiento, porque en el caso, por ejemplo, de la diputada Lucía, donde se ha tratado de desviar la atención es al partido político a través del cual llega a la Cámara de Diputados. Y entonces la han señalado como, han tratado de partidizar lo que pasó el día viernes y tratar de decir que esto es parte de un complot para desprestigiar al propio gobierno de la ciudad. Y eso ha sido de cuentas de Twitter, de gente pues bastante conocida, de profesores, y que además se han ido a cuestionar, por ejemplo, a colectivos, uno, el de la Cuarta Ola, que es conformado principalmente por jóvenes del ITAM, y también han dicho, son del ITAM y también tienen una agenda política. Todo eso ha contribuido a fomentar un odio, yo diría a las feministas en general, y tenemos que hacer una reflexión, sobre todo gente que es líder de opinión, sobre el tipo de mensajes que están escribiendo en Twitter y en cualquier otra red social, porque en lugar de contribuir a una cultura de la no violencia, que justamente es por lo que están pugnando, contribuyen a una cultura del odio contra quienes lo que están haciendo es expresarse y defender derechos de las mujeres. En el caso de Frida, pues es terrible que ella vea limitada su labor, que esté siendo amenazada, pues
por hacer algo que las autoridades tendrían que hacer, acompañar familias, ayudarles en el proceso de acceso a la justicia. En el caso de Dana, pues estar denunciando esa violencia y que la respuesta sea vamos a atacarla, vamos a criminalizarla incluso. Y a callarla. ¿Qué sigue, Dana? Pues yo creo que sigue un diálogo abierto, o sea, tenemos que seguir hablando de esto. Yo creo que muchas han hecho una labor bien importante y hay que reconocerlo también, a las feministas más grandes y a las activistas más grandes, y creo que también a las activistas más jóvenes, que bueno, yo vi mujeres mucho más jóvenes que yo en la marcha, lo cual me dio mucho gusto, o sea, yo vi chavitas de prepa, de universidad, o sea, me dio muchísimo gusto, y creo que tenemos que seguir dialogando, además también entendiendo nuestros diferentes enfoques desde el feminismo, ¿no? Que hay feministas radicales, y hay feministas liberales, y hay feministas académicas, y que creo que al final todas, en esta ocasión, todas coincidimos en estar ahí y en apoyar a la movilización y el enojo, ¿no? Entonces, creo que sigue eso. Yo esperaría un diálogo bien profundo. Esperaría que el presidente recule en sus dichos también, porque creo que está equivocado en lo que dijo en la mañanera de ayer. Entonces, tenemos que seguir hablando de violencia y de que se vale estar enojadas, porque nos han pasado muchas cosas en las últimas décadas y se vale estar enojadas. ¿Qué sigue, Frida Guerrera? Que se mantenga esta visibilidad en medios. Del 16 de agosto al 19 de agosto, nada más de los que se pueden documentar en la prensa, se cometieron 20 feminicidios gravísimos, entre ellos 4 mujeres de la tercera edad violadas y asesinadas. Creo que tenemos que seguir manteniendo esto que ya se está logrando ver, que ha costado muchos años, 30 años, y que algunas no tantos años llevamos en esto, pero que todos los días es como si fueran días replicados que tienen más de 24 horas, y la unidad sobre todo. ¿Por qué? Porque en esa marcha no nada más había mujeres, había trans, había sexoservidoras, había gente de mujeres, todo esto que representa a las mujeres y a lo femenino. Particularmente yo tengo un hijo gay, que no veo como niño, que veo como niña, y que creo que tenemos que mantenernos en ese respeto, sobre todo en ese respeto de la expresión que sea, seamos empáticas, seamos de verdad sororas y no nos ataquemos entre mujeres. Nos quedan 4 minutos ya para terminar este programa, que ha tenido muchos comentarios en YouTube en vivo, muchos en Twitter, otros por teléfono que también nos han llegado, pero les comento que hay una nota en la cual nos dicen que el 7 de diciembre es el plazo para que la Secretaría de Gobernación decida si emite la declaratoria de alerta de género en la Ciudad de México. Mientras tanto, y para que no se emitiera esa declaratoria, el gobierno de la Ciudad de México está obligado a cumplir 17 medidas de prevención a la violencia contra las mujeres, informó Nadia Sierra, directora general adjunta de una comisión de la Secretaría de Gobernación. Prevención específica de violencia y agresiones en transporte público, instalar puntos de atención en cada demarcación, pues cosas más o menos como las que muchas veces hemos sabido. ¿Qué te parece esta idea de pasar hasta el 7 de diciembre la posibilidad de emitir la alerta de género en la Ciudad de México? Bueno, yo creo que hay una crítica muy profunda a este mecanismo de la alerta de violencia de género, que la verdad es que es un mecanismo único en América Latina. O sea, no hay un referente, es un mecanismo que ideó Marcela Lagarde mientras fue diputada federal, que estaba pensada como estas alertas sanitarias, donde se implementa un plan de N3, donde la federación da recursos para atender una situación de emergencia y precisamente, digamos, en coordinación con las autoridades locales. La alerta de violencia de género se pensó como eso, un mecanismo donde se den recursos humanos, materiales, donde se establezcan mecanismos de coordinación entre federación, estado y municipios, o en este caso alcaldías, precisamente para atender una situación de emergencia. Creo que más allá de que se establezca o se determine si se emite o no la alerta, estamos en una situación de emergencia. Poco ha funcionado en los estados. Yo
yo insisto en esta política de simulación, hago como que hago, pero en realidad no hago nada, y me comprometo a hacer mucho, pero no lo hago, y yo creo que con o sin mecanismo, insisto, estamos en una alerta y se tienen que realizar esas acciones de coordinación desde la federación, por supuesto desde el gobierno de la ciudad y desde las alcaldías. Tenemos que pasar en lo que toca ahora del discurso a los hechos, y eso es. Dana, una reflexión final en este programa, por favor, sobre lo que sigue y lo que hay que hacer. Me parece que justo haciendo el llamado al presidente, él ha dicho desde campaña que estamos en una época de reconciliación, entonces deberíamos también estar en una época de reconocer la violencia, que es una violencia que involucra narco, es una violencia que involucra crimen organizado, es una violencia que involucra muchos temas, igual el feminicidio. Entonces creo que tenemos que hablar profundamente de violencia y de los distintos tipos de violencia, y a partir de ese entendimiento y de esa nueva narrativa y de esa pedagogía en temas de violencia, lograr cambiar la narrativa. Frida, te toca cerrar, ya estamos en la parte final. Pues nuevamente este llamado a la unidad, a no desunirnos y a seguir poniendo en los medios, sobre todo un llamado a los medios de comunicación, a que de verdad se detengan a informar, aprender a informar con perspectiva de género, respetando el tema de la revictimización de las familias, uno, y otro, no centrándose en una ventana rota, sino en el objetivo central de esta marcha. Bien, pues muchas gracias a ustedes por haber participado en esta mesa. Gracias, Carla Michelle Salas, por estar en esta mesa de análisis. Gracias, Gracias, Carla. Julio. Gracias, Dana Corres. Muchas gracias, Julio. Gracias, Frida Guerrera. Gracias, Julio. Gracias a ustedes por haber escuchado esta mesa, cuyo contenido, participantes y enfoque es también una forma de definición de quien les habla y de este programa en sí.